Bueno, empezando el estudio de las exoneraciones fiscales, habría que precisar qué exactamente es esta figura lo del derecho tributario. Y la exoneración es aquella situación en la que, debiendo de tributar, tratándose de condiciones normales, la ley específicamente le perdona el pago del tributo. Se cumple todo el fenómeno de, del acaecimiento del hecho imponible, es decir, sucede el hecho imponible, por ende nace la obligación tributaria, pero una situación particularísima considerada por el legislador perdona el pago del tributo. Entonces, podemos sintetizar diciendo que, debiendo de tributar, este sujeto o este objeto no se encuentra obligado al cumplimiento de dicha carga tributaria. Podemos hacer un ejemplo, a lo mejor un poco muy metafórico, pero estoy seguro que va a ayudar a ser más comprensible. Cuando la universidad dispone de ciertas promociones que, si la inscripción se produce antes de determinada fecha, se exonera la matrícula. ¿Qué implica eso? Que si uno se inscribe antes de la fecha fijada por la facultad, se ve exonerado, es decir, la universidad renuncia al cobro de la matrícula. Bueno, una situación muy, repito, metafórica, muy simbólica, sucede cuando el fisco de esa manera también renuncia al pago de la obligación tributaria. La naturaleza jurídica, la naturaleza jurídica de las exoneraciones son en respuesta a una determinada intención legislativa. ¿Qué buscó la política fiscal con la inclusión de la exoneración específica? Acá el fisco puede actuar, no el fisco, sino que el Estado, y ahí entramos a la política de Estado, qué es lo que busca. Si está buscando reactivar la economía, si está buscando fomentar determinadas actividades como ser las industrias, las inversiones, la captación de capitales extranjeros, el fomento a la educación, tiene que tener un objetivo o una razón que permita justificar a la exoneración. Así, por ejemplo, podemos citar cuando se incentiva el consumo de determinados productos o de productos nacionales, el Estado desgrava ese producto nacional buscando dar preferencia en el mercado interno. No así a los productos de igual clase al de producción nacional, pero de origen extranjero, aquellos productos importados, se le mantiene la carga tributaria. Entonces, ahí la política fiscal incentiva que internamente consumamos los productos de fabricación nacional, porque al encontrarse exento de toda carga tributaria, resultaría en un beneficio económico al momento de la adquisición del mismo. Sería de un costo menor, ya que no está soportando gravamen alguno. Esa política no puede ser tan libre, no puede ser tan antojadiza. Repito, tiene que tener una fundamentación jurídico-económica. La exoneración
tiene sinónimos. Y así consideramos a la exoneración exactamente lo mismo que la exención, ya que en la mecánica o técnicamente resultan exactamente lo mismo. Por eso es válido decir que son términos sinónimos. Lo que no hay que confundir es a la exoneración ni a la exención con la exceptuación, que es algo totalmente distinto, ya que en la exoneración se produce el hecho imponible, se da nacimiento a la obligación tributaria, pero la propia ley o una ley especial perdona el cobro del tributo. En la exceptuación no se da hecho imponible alguno. Por ende, no hay obligación tributaria alguna que perdonar. Y ahí radica la principal diferencia de la exoneración respecto a la exceptuación. Es un tema muy importante porque por la semejanza del término muchas veces se presta a confusión. Y esto es para tener muy en cuenta. Al final de la lámina hacemos un resumen muy esquemático, ¿verdad? Por la cual exención es igual a exoneración, no así difiere totalmente de lo que es la exceptuación. Los tipos de exoneraciones fiscales. Tenemos dos clasificaciones principales. La mayoritaria o la predominante podría ser de acuerdo a si se está desgravando un objeto, caso de exoneración objetiva, o si se está beneficiando con la exoneración a un sujeto. Bueno, como ejemplo de exoneración objetiva podemos citar el caso de la insulina. La insulina es un fármaco, una droga, por la cual quienes padecen de glicemia, en casos muy extremos, de alta gravedad, requieren de la aplicación de la insulina. Como en algunos casos el cuadro es tan severo, tan crónico, que la persona se vuelve insulino dependiente. Y ahí este fármaco pasa a ser una cuestión vital. La política de Estado es que, como no se produce insulina en el mercado interno, la importación de este producto está totalmente exento de cualquier carga tributaria. Entonces se importa toda la insulina que uno quiera, libre de todo impuesto. Caso de exoneración objetiva. Exoneración subjetiva. Cuando el beneficio ampara no a la cosa, sino que ampara directamente a la persona, al sujeto. Podemos citar como ejemplo nuestro medio muy real a los veteranos de guerra. Los veteranos de la guerra del Chaco tienen suficientes exoneraciones y estas encuentran su fundamento en que en algún momento de sus vidas cumplieron con el servicio patrio, arriesgaron sus vidas, participaron de manera directa o indirecta en un conflicto bélico y hoy, a más de 85 años del conflicto, del cual el Estado paraguayo resultó victorioso, no es suficiente lo que lo que el Estado le pueda ofrecer en asistencia o en pensión. Ante esa eventual insuficiencia del Estado paraguayo, una forma de compensación
es el reconocimiento del privilegio de la exoneración. Entonces, en respuesta al servicio cumplido en dicho conflicto, la ley le exonera de muchos impuestos. Por ejemplo, la patente rodada a los vehículos, por ejemplo, del impuesto inmobiliario, lo cual no implica que todas las propiedades o todos los vehículos que estén registrados como propiedad de un veterano de guerra está exento. Se entiende el de uso diario, es decir, un vehículo, un inmueble, una situación de afectación directa al mismo. Se puede dar la situación que el veterano de guerra sea una persona pudiente y que tenga varios inmuebles. En ese caso, el beneficio de la exoneración del impuesto inmobiliario no se hace extensible a todos los inmuebles que el mismo pueda tener, ya que limita únicamente al inmueble en el que resida el mismo. Otra clasificación podría ser la de exoneración total o parcial. Acá vamos a mantenernos en el campo de las importaciones y vamos al campo del rodado, de los autovehículos rodados. La exoneración total desgrava completamente la importación de vehículos. Y la exoneración parcial lo que hace es reduce la carga tributaria de determinada situación o de determinados objetos. Vamos al caso concreto de los vehículos. Al momento de ser despachado en la aduana, el importador debe declarar si es un vehículo, o sea, entre otros tantos datos que debe proporcionar a la autoridad aduanera, si es un vehículo movido a diésel, a nafta, flex, o si resulta híbrido o eléctrico. El caso del vehículo movido a diésel es el que más impuestos debe soportar. ¿Por qué? Uno de los fundamentos era que el vehículo diésel era el de mayor valor, por ende orientado a un público consumidor de mayor poder adquisitivo. Puede que haya sido de mayor contundencia o no, eso en otro momento de la historia, porque hoy en día todas las maquinarias, tanto del transporte o del agro, también resultan movidos por ese tipo de combustible, por el diésel. Entonces se tomó como fundamento de que el diésel es el combustible fósil de mayor contaminación, de mayor emisión de gases. Y ahí se ve una afectación negativa al medio ambiente, lo que termina afectando a toda la población. Por eso, desalentando el consumo de vehículos diésel, o quien deba importar vehículos diésel a sabiendas de que mayor va a ser la presión tributaria que deba soportar al momento de su despacho por esa particularidad. Comparado con un vehículo naftero, ve una presión tributaria menor. El vehículo diésel tributa más fuertemente respecto a un vehículo naftero. Sigue en el orden los vehículos flex, que en la reglamentación actual tributa el 50% de lo que tributaría un vehículo diésel. Vehículo flex es un combustible considerado más ecológico. No sé si el término es más ecológico o de menor emisión de gases al ambiente. Por otro lado, el flex es una mezcla de la nafta con el alcohol. Y Paraguay produce alcohol, tiene industria alcoholera. Y allá hay otro interés por parte del Estado
en que ese producto sea consumido, porque se va a estar usando no solamente petróleo, que el petróleo es enteramente importado, sino que se estaría también consumiendo con un producto de fabricación nacional. Entonces ahí entra en juego la cuestión ambiental y por otro lado también una cuestión económica de producción nacional. Por último quedarían los vehículos híbridos o los eléctricos. El híbrido consume poco combustible derivado del petróleo, ya usa la electricidad, o el vehículo enteramente eléctrico que está completamente exento. ¿Por qué está exento? Primer punto, la no emisión de gases. Es un vehículo que no contamina o lo que produce es ínfimo respecto a los demás tipos de combustible. Por otro lado, Paraguay produce energía y produce abundante energía eléctrica. No se va a estar dependiendo del petróleo, sino que enteramente se va a estar aprovechando la energía eléctrica, que repito, es de producción local. Y así podemos ir ejemplificando casos de exoneraciones totales o parciales. El poder de exonerar, ya que la fuente de la obligación tributaria es la ley, no hay otra fuente posible, al menos de un modo correcto o lícito. También la única fuente para exonerar fiscalmente tiene que provenir de la ley, que puede que sea la propia ley tributaria, o sea, la propia ley que creó el tributo, la que también contemple la exoneración. En el caso de la ley 125 tenemos varias exoneraciones. Cada impuesto previsto en ella contempla las exoneraciones. O también se pueden dar el caso de las leyes especiales, como es el caso del cuerpo diplomático y consular, o el caso que ya citamos de los veteranos de la Guerra del Chaco. La mayoría ninguno de estos dos casos que citamos, ni diplomáticos ni veteranos de guerra, contemplan al menos enteramente las exoneraciones que benefician a ambos sujetos en la ley 125, sino que tienen previsión en otra ley. La exoneración y el principio de igualdad. Habíamos dicho, y acá reiteramos, que la exoneración tiene que tener un fundamento que le sustente. Tiene que tener un justificativo, ya que se está exonerando, o sea, se está interrumpiendo la recaudación fiscal. El motivo tiene que ser sumamente válido para evitar excesos o para evitar antojadizas exoneraciones, como que no crean, en la práctica se dio y se dio mucho. En caso de que se exonere una situación específica, exonerar, por decir, a todas las personas entre 25 y 30 años. ¿Cuál podría ser un justificativo válido de exoneración a ese margen etario? ¿Cómo quedarían las personas de 31 años en adelante o las personas menores a 24 años? No habría una causal que permita justificar esa exoneración, por la cual se rompería gravemente el principio de igualdad. Toda exoneración tiene que ir ajustada y perfectamente sincronizada al principio de igualdad, a fin de evitar disparidades o competencias desleales. No puede ser atentado al principio de igualdad por ninguna exoneración. Una publicación de fecha 16 de diciembre del 2009, no es muy reciente,
pero sí considero que es muy aplicable al caso esta publicación periodística donde el entonces senador Haegeli proponía la exoneración del IVA a la importación de aeronaves. Coincidentemente, por aquel entonces él estaba adquiriendo un avión. A modo de comentario, el ex senador Alfredo Haegeli es un apasionado de la aviación y de las motos, y por eso fue duramente cuestionado, porque la exoneración que él mismo proponía parecía que iba orientada a sus propios intereses. Y acá en la publicación él buscó justificar diciendo que en el país hay varias aeronaves con matrícula extranjera, de propietarios paraguayos, aeronaves que operan en el Paraguay. Pero al no tener bandera nacional, al no estar matriculadas ante la DINAC, muchos trabajos, muchas inspecciones no pueden ser realizadas en talleres locales, lo que obliga que cualquier mantenimiento tiene que salir y ser cumplido en su país de bandera. Con ello, él sostuvo que de la exoneración del IVA de las aeronaves estaría permitiendo que muchas aeronaves pasen a ser de bandera nacional y que éstas podrían ser atendidas en los talleres locales, lo que generaría una innumerable fuente de trabajo para un sector que en aquel entonces estaba muy pasivo. Otra publicación de 2 días después, de fecha 18 de diciembre del 2009, continuaba con la misma temática, donde sugería que también podría ser incluida en la ley del presupuesto. O sea, que tributaba el IVA, pero posteriormente ese IVA tendría que haber sido devuelto para el importador de la aeronave. Esta ley no prosperó, fue duramente criticada y finalmente fue rechazado este proyecto de ley. Aquí tenemos otro ejemplo de exoneración. Podría ser un típico ejemplo de reducción o de exoneración parcial en Alemania, dada la situación de absoluto paro en las actividades económicas. Este sector de bares y restaurantes a quienes va orientado este beneficio, que en condiciones normales tributa sobre la tasa del 19% del impuesto al valor agregado, a modo de que se reactive de una manera más rápida, va a ver reducida o exonerada parcialmente a una tasa del 7%. Esta es una forma por la cual el gobierno alemán, y esto es muy reciente, esto es de ahora, de fecha, si bien es cierto la publicación es de fecha 6 de mayo, esto entraría a regir a partir del 1 de julio próximo, con vigencia al 30 de junio del año 2021. Entonces, prácticamente un año de vigencia tendría esta reducción del IVA para los rubros bares y restaurantes, para el rubro gastronómico, que es un perfecto justificativo para cómo el Estado pueda intervenir y ayudar, en este caso, a un sector que va a permitir reactivar la economía. En la Constitución existen ciertas exoneraciones, pero doctrinariamente se discutió, pese a que constitucionalmente lleven el rótulo de exoneraciones,
Al ser previsto constitucionalmente, ninguna ley de grado inferior podría gravar con impuesto. Entonces ahí que fue tema de debate doctrinario si resultaría un caso de exoneración o si sería ya un caso de exceptuación. Por el tema del concurso de las leyes constitucionalmente previsto ya inhabilita a que cualquier norma de grado inferior vaya a incidir sobre determinada situación. Pero vamos a ver estos artículos. El artículo 64, que contempla a los pueblos nativos, los que quedan dispensados de toda carga de tributo y carga social. El artículo 83, bajo el título de la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos, contempla que cualquier objeto, cualquier actividad o cualquier publicación de contenido significativo para la difusión educacional o cultural queda desgravado de todo impuesto. Y acá el artículo es claro porque restringe de toda carga fiscal o municipal. Sin embargo, el artículo 83, o sea, también el artículo 83 de la ley 125, grava finalmente a la educación. Y eso generó innumerables demandas de acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 83 de la ley 125. Porque por un lado, la Constitución Nacional en su artículo 83 prohibía que la educación o la cultura esté grabada. Por otro lado, la ley 125 de manera contradictoria, también en su artículo 83, gravaba a la misma actividad constitucionalmente prohibida. La promoción de los deportes también fue prevista constitucionalmente. ¿Y bajo qué fundamento? ¿Qué llevó al constituyente a exonerar las actividades deportivas? Los efectos benéficos. Es una actividad sumamente sana, eleva la calidad de vida, aleja de los vicios y por eso se vio la necesidad de incentivar al deporte, sobre todo al amateurismo, con rango constitucional. A nivel internacional también existen exoneraciones. El caso más directo y el que más nos afecta vendría a ser el Tratado Mercosur, el Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, que fue debidamente ratificado por la Ley 9 de fecha 15 de julio de 1991. ¿Cuál es la exoneración prevista en el Mercosur? Como el Mercosur busca o apunta a una unión aduanera perfecta, cosa que aún no se ha logrado, nos mantenemos como unión aduanera imperfecta, ya se da el libre tránsito de bienes y servicios a nivel intrazona. Es decir, dentro del Mercosur, productos fabricados internamente pueden circular sobre el arancel cero. O sea, no tributa el comercio a nivel entre socios. Y por último, con esto termina la unidad, la elusión, que la elusión es una forma de evitar las cargas tributarias, evitar cumplir el pago de los tributos por medios lícitos. Normalmente es a consecuencia de algún tipo de imperfección en la norma o de algún vacío legal. Es cuando la redacción de la norma permite una interpretación de que permite o no tributar al contribuyente. Si no queda claro cuál es la condición de ese contribuyente, que él opte por no tributar, amparado en esa imperfección legal,
no podría tener consecuencia alguna, no podría ser pasible de sanción alguna. O como más frecuentemente sucede, si le corresponde tributar la tasa del IVA, del 5% o del 10%. Si él opta por la tasa más baja, la que le resulte más conveniente, no podría ser pasible de sanción alguna porque la imperfección en la redacción de la norma le habilitó a esa elección. A diferencia de la evasión, que la evasión es un ilícito, es un hecho punible que estudiamos en la siguiente unidad, la elusión es algo totalmente lícito. Poco frecuente, pero sí lícito. Se me viene a la cabeza un caso donde en la modificación de la ley 125 ocurrida en el 2004, la leche que estaba exenta pasó a estar grabada. Y pasó a estar grabada de una manera muy genérica. Y ahí no se sabía cuál tipo de leche. La leche entera, la leche en polvo, la leche pasteurizada, la leche en su estado natural, la leche chocolatada, la que fuere. Y esto trajo como consecuencia la consulta porque los gremios no se ponían de acuerdo y venían tributando de manera distintas. Eso dio lugar a que por vía de la reglamentación se establezca un criterio y se unifique la tributación de una manera mucho más específica, aclarando los detalles en qué situaciones y bajo qué tasas. Bueno, con esto culminamos la unidad.